Cuando se habla de violencia de género, se busca poner en palabras una forma de violencia que no es individual ni casual, sino estructural y cultural. Se trata de cualquier acto o comportamiento, ya sea físico, psicológico, sexual, económico o simbólico, que cause daño o sufrimiento a una persona por su género. En la mayoría de los casos, afecta a mujeres y diversidades. En Argentina, cada 33 horas una mujer es asesinada por razones de género. Detrás de esa cifra hay nombres, hay historias, hay familias que se rompen y una sociedad que todavía busca respuestas. Encendemos la televisión y ya nada nos sorprende. Nos acostumbramos a escuchar otro femicidio como si fuera una frase cualquiera. La televisión muestra, pero pocas veces profundiza. La noticia se repite, se consume y se olvida. El 8 de octubre de 2016, Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, fue drogada, abusada y asesinada en Mar del Plata. Su nombre se convirtió en un grito nacional. No era el primer femicidio, ni sería el último, pero por primera vez las mujeres de todo el país hicieron algo inédito. Pararon. Así nació el primer paro nacional de mujeres. Una jornada histórica que marcó un antes y un después en la conciencia social sobre el femicidio. Desde ese entonces, Lucía no es solo una víctima, es un símbolo. Su caso fue un punto de quiebre. Lucía era una joven como ustedes, ni más ni menos, con los mismos sueños, con las mismas ganas de salir adelante, una joven con todas las ganas. Un hijo es todo, o sea, creo que a cualquier madre que nos pasa, o sea, que nos matan un hijo, es como que para nosotros el día uno siempre. O sea, no es que vos me decís, bueno, mañana me olvidé de tal cosa. No, pasaron 9 años y para mí es como que Lucía ayer estuvo conmigo. Porque es algo nato de uno, o sea, algo de que vos pensás que un hijo, una madre lo lleva puesto 9 meses, ¿no? Después nacen y después todo lo que hacemos y nos llevamos a un colegio, los traemos, vamos para un lado, para el otro. Ustedes son una gran parte de nosotros. Entonces, un hijo jamás lo vamos a olvidar. Nunca. Una madre nunca quisiera escuchar una noticia de esas de un hijo. El tiempo es como que no pasa el tiempo. Para mí fue ese 8 de octubre, fue ayer. No es que hace 9 años que pasó. Para mí fue ayer. Es algo que no es indescriptible, porque no sabes lo que te pasa. La mayoría debe pasar lo mismo. Es despertarte soñando y pensar que eso es mentira, pensar que lo que estaba viviendo no era cierto. Espantoso. Los primeros días son terribles. Y son terribles y uno no cae que eso te pasa, o que eso te pasó, o que te está pasando. Vos no caes en eso. Cuando dicen, qué fuerte que sos. No es fuerte. A vos te han dado una noticia de lo más espantosa. Vos tenés tu adrenalina, tu cuerpo, tu vida. Vos después vas cayendo en eso. O sea, el primero, el segundo, el tercer día que a vos te pasó, vos no caíste, no cayó tu cuerpo, no caíste en nada. Entonces, ni te das cuenta que eso que te está pasando es tan terrible como lo que viene después. O sea, no es que uno es más fuerte, ni te das cuenta de lo que te está pasando. Esa es la realidad cuando recién te pasan estas cosas. Pasaron 9 años, uno va aprendiendo a vivir de otra manera. Uno va aprendiendo a hacer otras cosas. Uno va aprendiendo a hacer esto que yo estoy haciendo hoy con ustedes. Acompañarlos, ayudarlos y enseñarles también. ¿Qué es esto que nos pasa a una familia, a una madre? A ver, también a mí podría haber sido otra mi forma o mi vida que siga de otra manera o mi forma de ser, pero por ahí elegí esta, no sé si es la mejor, pero elegí esta de acompañar porque me parece que el preguntar, el entender, el ver a esa familia, el ver ese lugar, no es lo mismo.
Cuando uno pasa por por esa vida de esa madre, de esa hija, mirándonos a los ojos no es lo mismo, no es la misma vivencia, es muy diferente. Esta casa hace unos años era un basural y ahora se convirtió en un lugar que se dedica a trabajar con familias víctimas de femicidio y mujeres víctimas de violencia. Esta vivienda fue entregada a la familia de Lucía Pérez en el año 2023 por medio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. El inmueble pertenecía al clan Loza, una estructura narco que había adquirido bienes mediante lavado de dinero y fue intervenido por las autoridades al amparo de la extinción de dominio. Con este hogar entregado a la familia de Lucía Pérez, queda por preguntarnos, ¿qué significa justicia? ¿Qué es lo que queda por hacer? ¿Cómo este espacio puede inspirar a otros? Tal el dolor y la indignación que a nosotros como padre y a mí como madre me provoca, que yo no podría dejar nunca la causa de mi hija. Siempre voy a tener ese impulso de poder seguir y de poder luchar, porque si no, ¿qué somos? Esta gente nos ha ganado. No, el narco no nos puede ganar. No nos puede ganar. Y que no nos vendan espejos de colores y que no nos mientan. Juan B. Justo al 700, precisamente en el frente de la escuela secundaria número 3, fue donde el 7 de octubre de 2016, un día antes del brutal asesinato, Lucía Pérez conoció a Matías Farías, su agresor. Según la reconstrucción judicial, el encuentro se dio por medio de una amiga con la intención de comprarle marihuana al entonces hombre de 23 años. Entre ellos hubo una breve conversación que terminó con el intercambio de números de teléfonos, un gesto mínimo que marcaría el inicio de una historia atravesada por la impunidad y por la violencia. Al día siguiente de ese primer encuentro, ambos se volvieron a ver. Horas más tarde, Matías Farías, Juan Pablo Ofidani y Alejandro Maciel llevaron el cuerpo de la adolescente Lucía Pérez a una clínica en la playa de Serena, donde luego constatarían su fallecimiento. Este caso tendría varios juicios por delante, donde en un principio los acusados no serían sentenciados por el asesinato de Lucía Pérez. Imponerle la pena de 8 años de prisión y multa de 135.000 pesos con las costas procesales y las accesorias legales, y absolver libremente al nombrado en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal favorecido por el suministro de estupefacientes que se dice cometido en esta ciudad el 8 de octubre de 2016 en perjuicio de Lucía Pérez Montero por no haber probado la acusación que ese hecho hubiera existido. Tercero, absolver libremente a Alejandro Alberto Maciel, cuyas circunstancias personales obran en autos, del delito de incumplimiento agravado por la gravedad del hecho precedente, que se dice cometido en esta ciudad el día 8 de octubre de 2016 por no haber probado la acusación que ese hecho hubiera existido. Cuarto, disponer atento a lo decidido en el punto anterior, la encarcelación de Alejandro Alberto Maciel bajo caución juratoria, de que será efectiva desde la comisaría de la jurisdicción donde cumple arresto domiciliario, recién después de verificar que no existan impedimentos a la libertad ajenos a este proceso. Quinto, remitir copia de la presente resolución al señor Procurador General de la Provincia de Buenos Aires a los fines de evaluar, en orden al posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, la actividad de la agente fiscal doctora María Isabel Sánchez en el curso de este proceso. Sexto, remitir copia de la presente resolución a la Fiscalía General Departamental para revisar, en orden al posible delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, el desempeño funcional de la doctora Claudia Carrizo y del auxiliar eviscerador José Luis Barani. Firmado Aldo Daniel Carnevale, Pablo Javier Viñas y Facundo Gómez Urso, ante mí Patricia Laura de Siena. El primer juicio que fue devastador, lo que pasó, esa sentencia tan misógena que dieron los jueces, y bueno, después se volvió, o sea, se los condena a ellos por venta de estupefacientes en la puerta de una escuela a menores, ni más ni menos. Y cuando se los condena a eso, pero no se los condena por la muerte de Lucía. Entonces eso fue una condena de 8 años, de ahí se apela y ahí se revierte el fallo, o sea, sí quedan condenados por la venta de estupefacientes y después de nuevo se hace otro juicio, que eso lo dicta casación, se hace un nuevo juicio por la muerte de Lucía. Ahí, imagínate lo que significa todo ese proceso y toda esa cosa que es
Es larguísimo todo eso, porque eso fue en el 2016, la matan a Lucía. En el 2018 se hace ese juicio, y 2020, 22, es que se hace de nuevo el otro juicio. Cuando se hace ese nuevo juicio, quedan condenados a Farías a perpetua por femicidio y Offidani como partícipe secundario, que para nosotros siempre fue partícipe primario, porque nunca podría haber hecho lo que hizo el otro si él no estaba disponible. Se lo condena, se unifican las condenas a 15 años. O sea, la condena, él tenía 8 años por venta de droga, se unifica una condena de 15 años. Entonces ahí son 7 años más que le dan. Ahí nada, continúa eso. Ellos obviamente apelan nuevamente. Bueno, casación dice que Farías lo van a condenar, hay que hacer un nuevo juicio, que tenemos fecha para el año que viene. Es un juicio de cesura, se llaman ese tipo de juicio. Es solamente para dar la pena. La pena de Farías va a ser por abuso sexual agravado, por el uso de estupefacientes, pero no por la muerte de Lucía. Entonces se va a dar una condena de entre 8 y 20 años, que es la condena que va para la carátula de ese caso. O sea, el femicidio se saca, la figura del femicidio se saca. Ahora, en este momento, nosotros nos encontramos con que Offidani, como hizo un curso que duró 5 meses, ni un curso, o sea, no sé lo que es lo que hizo, todo eso lo premia y lo beneficia a que está para una libertad condicional. Cuando ahí nosotros apelamos nuevamente, a ver, no lo decimos nosotros, lo dicen las leyes, ¿no? Lo dice el artículo 80. Acá, cuando la persona ha cometido la ofensa a otra persona y ésta hubiera muerto por abuso, aunque se le sacara el femicidio por abuso, pero hay un femicidio en el medio, esa persona no tiene beneficio. Ese tipo de delito, el Código Penal dice que no tienen beneficio. Cualquier otro delito puede tener beneficio, menos el de abuso y el de femicidio. Entonces ahora estamos de nuevo apelando y se irá a ir a una audiencia para ver cómo continuamos con eso, pero no, o sea, vos fíjate que este hombre, este asesino, y cuando hablamos de asesino, vos fíjate cuando ellos van a vender droga en la puerta de una escuela secundaria, que hay chicos, hay criaturas, hay chicos de 13 años que están en primer año. Fíjate vos esa muerte en cuotas que ellos le promuevan a los chicos, vendiéndoles la droga. Esto es un delito cometido y ellos están condenados por ese delito. Entonces, ¿cuál es el beneficio que se le quiere dar? Pareciera que ser un sinvergüenza, un abusador de criaturas, de niñas, y un vendedor de la muerte a los chicos, se puede beneficiar y puede ser beneficiado este tipo de personas, bajándoles las condenas y quedando libre. Esto no lo vamos a permitir nosotros como familia de Lucía, ni como sociedad lo podemos permitir, porque entonces, ¿qué estamos permitiendo? ¿Y qué es lo que permitimos? O sea, dejamos que nuestros hijos sean rehenes de este tipo de personas y que no pasa nada. Ese es el mensaje que nosotros le damos a ustedes, a los más jóvenes, a la sociedad. Ese es el mensaje que le estamos dando. Si nosotros dejamos estos tipos, nos cueste lo que nos cueste, nosotros tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir apelando y tenemos que seguir haciendo lo que hacemos. Porque esto no se puede, es inconcebible. El narco tiene que estar donde tiene que estar, bajo reja. No puede estar en la calle, libre como si nada pasara. A Lucía la mataron ellos.
Ellos la mataron, tanto Fidani como Faría, como Maciel. Desde este lugar, en el centro de la ciudad de Mar del Plata, en octubre de 2016 se realizó una movilización histórica. Miles de mujeres marcharon vestidas de negro para decirle basta a la violencia de género. Uno de los motivos principales de esta movilización y paro fue el femicidio de Lucía Pérez. El asesinato de la joven fue el mismo desencadenante. Las cifras en alza en femicidios se habían vuelto insostenibles e incontrolables, por lo que miles de mujeres, impulsadas por este último femicidio, por el femicidio de Lucía, decidieron movilizarse. La marcha enfatizó la consigna "Viva nos queremos" y contó con la presencia simbólica de Lucía. La movilización fue por Lucía, fue por todas las Lucías. La unión hace la fuerza, y es verdad, porque vos te encontrás con otras madres que les ha pasado lo mismo, que nos ha pasado lo mismo, a otras no, pero esa unión, ese abrazo, ese hablarnos, eso, contarnos, ayudarnos entre todas, tomar unos mates, te da mucha fuerza, mucha contención, y la verdad que te ayuda un montón, te puedo asegurar que cada vez que, no sé, nos armamos con una marcha, o tenemos que ir a tribunales, o tenemos que hacer, se nos viene un juicio. Esa compañía que uno tiene, de hecho, los propios juicios, el haber estado en otro juicio, eso te ayuda un montón a poder vivirlo de otra manera, a poder entender de otra manera las cosas y no quedarte en el sufrimiento. Más allá que las cosas que escuche sean terribles y sean dolorosísimas y sumamente perversas, pero vos te planteás en tu cabeza, en esa firmeza, de poder escuchar y que ese dolor no te atraviese para no poder seguir, porque es muy difícil, y si uno se queda con ese dolor, no puede avanzar. Entonces, eso tiene que, no sé, poner, o sea, la manera que se pueda. Por eso cuando te digo, estar en otro juicio, haber escuchado otras cosas de otras causas, que son tan terribles o peores o iguales que las tuyas. Entonces como que ya el dolor es porque es tu hija, pero pasa a ser como que ese dolor es más llevadero al vos acompañarte con otra. Es diferente, no es lo mismo, porque yo creo que si cualquiera de nosotros escucharía las cosas que escuchamos de primera persona sin haber escuchado nunca nada, es muy difícil. Nosotros la primera vez que escuchamos lo que escuchamos que le habían hecho a nuestra hija, perdimos el auto por 2 horas. Quedamos en blanco. No podíamos darnos cuenta a dónde lo habíamos dejado, que eran 4 o 5 cuadras de tribunales. No podíamos razonar ese perímetro donde estaba. Entonces vos fíjate hasta dónde llega que la cabeza de uno, o sea, a ver, son cosas tan impactantes que vos no estás preparado para escuchar eso. Entonces, al no estar preparado para escuchar eso, ese impacto es tan grande, tan demoledor, que quedás en blanco. Bueno, habiendo escuchado los alegatos del damnificado, se parte intermedio hasta mañana a las 9 para continuar. No, me está viendo perfecto. Yo no la violé, no la empalé, nada. No la maté yo. ¿Me puedes subir después de escuchar? Ahora.
destitución de los jueces y jury, para los jueces que tuvieron que ver con el fallo condenatorio a los femicidas de Lucía Pérez. Hoy acá vine porque voy desde el Ni Una Menos, desde la primera marcha. Me conmovió mucho lo de Lucía y tantas otras muertes de chicas o desapariciones de mujeres, y considero que el lugar de la lucha es nuestra, es de las mujeres de todas las edades, por mis hijas y por todas. Por supuesto, esta es una marcha de repudio al fallo que dio el tribunal en el caso de Lucía, un repudio a nivel mundial, creemos, porque se replicaron estas marchas en todo el país, en todo el mundo. Acompañando en principio a la familia de Lucía, pidiendo justicia, no se hizo justicia. Esa unión que se conlleva, esa lucha entre tantas mujeres, me parece que es muy importante en estas épocas que vivimos, y siempre, o sea, es muy injusto y no debería ser así. Porque ¿por qué una mujer tiene que salir a luchar por sus derechos cuando los derechos son del ser humano? Son los derechos humanos, son los derechos de las personas. O sea, en la antigüedad también existían los derechos humanos. Entonces, ¿por qué hoy vos tenés que salir a hablar, a decir y a luchar por tus derechos? Si son las cosas de la vida de la gente. Pero bueno, tristemente, a veces hay que seguir replanteando, hablando, luchando, y hoy yo creo que peor que nunca. Hoy peor que nunca. O sea, hoy es una cosa que no tenemos, o sea, parámetro de nada, de que todo vale, de que un insulto vale, de que todo vale. Si no nos tenemos respeto, ¿qué queremos? ¿Qué sociedad estamos armando? ¿Hacia qué sociedad vamos? Si no nos respetamos. O sea, si yo me río porque vos sos viejo, me río porque vos sos joven, o me río porque vos tenés... ¿Qué estamos armando? También hablamos de estructuras, también hablamos de escuela, de universidad, hablamos también de mucho. O sea, no hablamos solamente de esos jóvenes, sino también detrás de ello todo ese aparato que enseña, que educa, que acompaña. Bueno, a ver, reflexionemos un poco también qué se les está diciendo o cuál es el parámetro con que se mide también eso. Acá hay un Estado totalmente ausente, muy ausente totalmente, cuando hablamos de que a Lucía se le vendió hace 9 años drogas a la puerta del colegio. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de un Estado ausente en todas sus cualidades. Porque si al narco se lo deja, es porque el Estado lo deja avanzar. Y si nuestros pibes son carne de cañón del narco, es porque el Estado lo permitió. Entonces, yo creo que estos crímenes que nos pasan son crímenes de Estado. El Estado debe hacerse cargo de lo que nos está pasando. No mirar para el costado y decir como que es un problema de otro. No, no, no. Esto es un problema de Estado. El crimen de una mujer, en este contexto, del que fue el de Lucía, es un crimen de Estado. Y los crímenes que se cometen todo el tiempo con las mujeres, esto le compete al Estado. El Estado es el que tiene que trabajar y velar por la seguridad social de todos nosotros, de toda la Argentina. No es una cosa que le pasa a otro. No. Acá no le pasa a otro. Acá nos pasa y el Estado es responsable de todo esto que nos está pasando. Y no nos quieran convencer que cuando pasa un crimen en una casa es un problema de esa familia. No. Es un problema del Estado. Entonces, es el Estado quien tiene que responder y trabajar sobre la seguridad de sus ciudadanos. Y ni hablar de un crimen de narco, ni hablar. Un narcofemicidio, ya eso es el Estado totalmente, porque fue quien permitió que esto sucediera. Y como te lo vuelvo a repetir, a Lucía la captan en la puerta del colegio.
Entonces, si yo no puedo llevar un hijo a la puerta del colegio, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Y nosotros hemos pasado 3 gobiernos con la muerte de Lucía. Y no cambió nada. Cumplen 10 años desde el primer Ni Una Menos. ¿Qué cambió desde ese primer Ni Una Menos y la masiva salida de mujeres a las calles? Bueno, las mujeres se animaron a denunciar más, se visibilizó la violencia de género como un problema y se empezaron a gestar políticas públicas al respecto. ¿Qué es lo que falta? ¿Por qué se sigue marchando? Faltan políticas públicas efectivas y presupuesto para poder erradicar la violencia de género y terminar definitivamente con los femicidios. Ni una menos. Yo soy directora general de políticas de género del municipio. Es un área que tiene un programa de abordaje, de asistencia y acompañamiento para mujeres en situación de violencia, que involucra el abordaje de la mujer o de la víctima en términos jurídicos y el abordaje de varones que ejercen violencia. Esa es una línea de trabajo que en el último tiempo la fortalecimos y la diversificamos. Bueno, en el entendimiento de que es modificar esas mentalidades y esas prácticas machistas, sexistas, el foco o el origen de las conductas violentas hacia las mujeres. Las conductas, los pensamientos, en fin. Bueno, esta dirección va a cumplir en diciembre 30 años desde su surgimiento. Bueno, y en el transcurso de esos 30 años inició como subsecretaría de la mujer, hoy es Dirección General de Políticas de Género, en el transcurso fue Dirección de la Mujer, y lo más destacable del espacio es esto, ¿no? Que a lo largo de todos los gobiernos, más allá de todos los signos políticos, siempre fue un espacio que se fue consolidando y expandiendo. La educación es el principal instrumento para contribuir a la equidad de género. La principal política, la política pública educativa, el acceso a la universidad, el acceso y permanencia, egreso, y qué políticas acompañan esos procesos. Y también, bueno, estas otras formas de proponer formaciones, ¿no? Y incidir sobre el nivel educativo de la población. La principal política de género no tiene el nombre de género, pero sí es la más relevante y la que más empujo o impulso produjo en el movimiento feminista. Y es importante enfocarse en estos, sobre todo en que la perspectiva de género transversalice los ámbitos educativos y que finalmente la ESI pueda también desplegarse en todos los ámbitos y en todos los niveles educativos, porque resulta que cuando hablamos de violencia de género enfocamos, por ejemplo, a la justicia, de la justicia. Bueno, pero cuando las cosas llegan a la justicia es porque hay toda una cadena de responsabilidades anteriores. Por ejemplo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad también, no cumplieron con su trabajo. Transversalizar la perspectiva de género se supone la principal herramienta, la principal política para incidir fuertemente en la disminución de la violencia y la discriminación. En casos como el de Lucía, los periodistas deben actuar con profesionalismo y respeto. No se debe buscar generar un impacto, sino informar, dar voz a las familias y evitar desinformación. En los medios, las palabras son importantes y comunicar es una forma de hacer justicia. Se intentan cubrir, o por lo menos lo que intento hacer yo, es hablar siempre de historias y no de casos. Porque lamentablemente tenemos casos todos los días. En Mar del Plata este año, por suerte, tenemos solo un femicidio, pero es difícil caer en el caso, en decir, bueno, estadísticas, en decir, bueno, hablar de lo policial efectivamente, cuando atrás hay una vida, una familia. Entonces, siempre con el respeto que merece cada familia y cada historia. Hay familias que no quieren hablar, que la prensa no les interesa. Hay familias con las que vas construyendo un vínculo. La familia de Lucía Pérez tiene vínculos con la prensa porque han pasado casi 10 años y a partir de ahí es un contacto mío, por lo menos constante, porque a disposición de la familia para lo que necesiten. ¿Quieren hablar? Estamos. ¿No quieren hablar? Cuenten con nosotros igual para lo que necesiten. Primero, por supuesto, leer lo que haya de información del caso cuando ya es la preparación más estricta de lo periodístico. Y después a veces es estar. Y muchas veces la gente te toma como un sostén. Entonces vos tenés mamás que lloran, sí, y vos tenés que hacer cara de póker y tener el micrófono. Y cuando cortan la nota, si querés, le das un abrazo. Las mamás muchas veces no pueden decir mucho más que queremos que sea justicia y
no mucho más. Entonces muchas veces es poner el micrófono y preguntar, nada, cómo están ellos y qué es lo que están viviendo. Entonces, cómo se cubre y qué casos sí, qué casos no, lamentablemente se cae en la información que nos llega, primero y principal, es decir, los partes policiales que tenemos. Y a partir de ahí sí hay una posibilidad en lo práctico de contactarse con las familias y de que esas familias quieran hablar. Más una cuestión en la práctica de eso, de ver qué información nos llega y estar disponibles en caso de que, para que la gente sepa que puede contar con esa fuente para difundir las violencias que atraviesa. Hasta que no hay un juicio que termina con una condena, hablamos de la acusación que hace la fiscalía, o de la carátula que le dan a la causa. Si yo hablo con la mamá de Guadalupe Mena y quiere llorar y quiere protestar, por supuesto, y exigir justicia y putear a la cámara, mi micrófono está, que yo estoy, pero yo no intervengo como una persona que dice, bueno, que sea justicia. Por supuesto, para la familia afuera se apaga la cámara y le das un abrazo a la mamá que está llorando, porque entendés lo que pasó. Entonces es muy importante, por eso te pesa la responsabilidad de decir, la gente va a hablar y va a creer, más allá de que tenga sus dudas y consulte otra fuente, pero está escuchando y eso es una palabra de autoridad en el momento de hablar. Hay que tener mucho cuidado, porque después tenés declaraciones hasta de funcionarios, te diría, que dicen que la violencia de género se da porque el feminismo se pasó 3 pueblos, entonces es muy importante lo que se dice, no son solo palabras. Estás hablando y la gente crea una realidad, una percepción social en base a lo que vos estás diciendo. Si la víctima le había dado la autorización a la fiscal lo mencionó a la prensa, entonces hay todo un proceso. No es que yo hablo con la víctima y me dice no digas nada y yo hago un móvil y lo cuento. Por supuesto hay 1000 consultas en el medio. Así como tenés gente que te dice yo no quiero ningún dato. Y no bajar los brazos, porque si bajas los brazos te han ganado ellos. Y no lo podemos permitir a esto. Nosotros tenemos que ser una sociedad y vivir en paz. Y vivir, o sea, si nosotros no pedimos nada más que vivir, estudiar, trabajar, hacer las cosas que nos gustan. Como cuando empezamos la nota, volvemos a cuando empezamos la nota, cuando vos me preguntaste cómo era Lucía. Y yo te contesté, Lucía era como ustedes. Yo recién te veo tus zapatillas y la veo a Lucía con esas zapatillas. Porque le encantaban esas zapatillas, eran las zapatillas que usaba. Entonces, cuando yo te veo a vos, y sí, veo a Lucía, te veo a vos, veo a Lucía. O sea, ustedes son mis Lucías de la vida, del mundo, de mi ayuda, de mi abrazo. En el fondo son ustedes mis Lucías. Porque creo que es la manera donde seguiremos luchando y donde seguiremos trabajando y haciendo tantas cosas por ustedes. Eso es la vida, y seguir adelante y nada, seguir siempre con ella, por ella y por todas las mujeres que desgraciadamente nos matan.